pero bueno. Ok, bueno, vamos a hacer 30 minutos más de clase por lo menos, ¿ya? Entonces, fíjense esta escala analgésica de la OMS. ¿En qué consiste? Voy subiendo intensidad, más estos AINES siempre quedan, porque esto es para dolor periférico. Opioide débil, dolor central, y hay opioides más potentes, y es el tema que nos toca ver ahora, opioides, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre un AINE y un opiáceo? Este cuadro me encanta porque queda todo extremadamente claro. ¿Cómo es la acción analgésica de un AINE periférica de un opiáceo central? ¿Okay? Ojo, hay algunos AINES que tienen probablemente algún mecanismo de acción central, pero muy extra, nunca como un himno analgésico. ¿Cómo es su eficacia? Pues estos AINES es para un dolor hasta intensidad moderado. Y aquí faltaría poner que tienen dosis techo. ¿Quién se recuerda qué era dosis techo? ¿Qué era dosis techo? Es su dosis máxima de efectividad. Sí, más allá de esa dosis no consigo más efectividad y sí voy a potenciar sus reacciones adversas que son importantes. Los opiáceos para un dolor de cualquier intensidad, un dolor de alta intensidad, sí. En AINE hemos visto que es para cualquier tipo de dolor, excepto dolor visceral. Pero por ahí había alguno que sí pudiera usarse para un dolor visceral, como una dipirona o un clonicilato ilicin. Mientras que los opioides es para todo tipo de dolor, incluido, pondría yo acá, dolor de tipo visceral. ¿Cuál es el único dolor que no lo puedo controlar con un opioide? El dolor del miembro fantasma, otra. Muy bien, Tarki. Perfecto, David. El dolor de miembro fantasma, que ahí hacemos la combinación de un antidepresivo con un anticonvulsivante y muchas veces tienen efectividad. Otros efectos, estos AINE son antiinflamatorios, el opioide no. Son antitérmicos, algunos, unos más que otros, opioide no. Son antiagregantes, unos más que otros, unos reversibles, otros irreversibles. O sea que además de ser analgésicos, tienen estos tres efectos que no todos lo comparten. El opioide no tiene nada de eso, pero sí tiene lo suyo. Producen narcosis, o sea que hacen cierto grado de euforia, hace bienestar al paciente, eso hace que sea altamente adictogénica. Más en un paciente terminal es óptimo. ¿En qué sentido? En que le permite tener cierto grado de tranquilidad emocional en la fase terminal de su vida, ¿no? Provocan sueño, por eso se llama hipnosueño analgésico, son analgésicos que dan sueño. Provoca dependencia, lamentablemente, porque hace euforia. Pedro, bájalo tu micrófono. Tolerancia, sí. ¿Qué es la tolerancia? Es el acostumbramiento de la célula al fármaco. Gran problema. La dosis que normalmente le damos de opioide ya no le calma el dolor. Tengo que ir aumentando la dosis. ¿Por qué? Porque sus receptores se vuelven silenciosos. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Dar mayores dosis para ocupar nuevos receptores y usar los receptores de reserva, ¿ya? Eso, en definitiva, son las grandes diferencias entre los opioides y los hipnoanalgésicos o opioides y los AINE. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. Los analgésicos opioides, estos me gusta mucho leerlos siempre. Lo escribió un héroe del silencio, probablemente que consumía opio. El opio se obtiene del papaver somnífero. Esta es la amapola, ¿verdad? Que es el papaver somnífero y es del fruto. A ese fruto lo rayan con estilete y cuando no hay sol, cuando hay mucha humedad, que es a la madrugada, la dormidera, por ahí, cuando has hecho esas estrías, por ahí suda un látex, ese látex se lo extrae, si le da el sol se seca y ya no sirve. Por eso es que los que tienen plantaciones de opio tienen que trabajarlo de madrugada, cuando hay mayor humedad, y se va obteniendo ese látex, y de ahí se obtiene el opio, ¿ya? Fíjense esto interesante que dice acá. Es el opio, dice, la flor de la pereza. ¿Por qué? Porque me va a dar euforia, me va a dar sueño, yo voy a dormir, hasta que llego a ser solo existencia, o sea que voy a perder mi sentido fácilmente. El humo de leche, porque esto se obtiene de la leche del papaver somnífero, del fruto,
Muge lento, dice, ¿no? Extendiendo el sabor del universo, o sea que hay un trastorno a nivel de la percepción, porque hace euforia. Replegado en la madriguera, dice, ¿no? Porque el individuo va a quedar replegado, conecta así, como un animal acosado bajo el efecto de la dormidera. La dormidera se le llama al papaver somnífero. Y el peso de mis pestañas, porque el paciente queda dormido. ¿Quedó claro? Todos los efectos, los resume ahí, eso me encantó, siempre lo leo. Me encantó a ese autor, cómo la describe a la dormidera, ¿no? Al opio. Bien, ¿cómo voy a clasificar los opioides? Pues como todo, hay para los llamados menores, para dolor de menos intensidad, y si con eso yo no controlo, están los mayores o narcóticos, mayor efecto todavía en el sistema nervioso central y los de acciones mixtas. Los menores son los primeros que voy a utilizar combinados con los AINES. Cuando hablo de los menores, estoy hablando de usar una codeína o un tramadol, junto con el AINE segundo escalón. Si con aquello no consigo, recién entraría a morfina o meperidina o fentanil o metadona, ¿no? Esa es la clasificación de opioides. Pero esto, principalmente pentazocina que sí hay en nuestro medio, ella es de acción mixta. ¿Qué significa? Mientras ella actúa sola, es un hipnoanalgésico. Pero si está tu paciente recibiendo pentazocina y sobre esa pentazocina le colocas morfina porque no logras controlar el dolor, la pentazocina, en lugar de ser agonista de receptores mu kappa y delta, los bloquea y no la deja actuar a la morfina ni ella actúa. Y el paciente va a tener mucha crisis de abstinencia, no va a controlarse el dolor. Hay un micrófono abierto de María José Vargas, apáguenlo porfa. Ya, entonces, la clasificación básicamente es menores y mayores, y esto de acción característica con acciones mixtas. Esta pentazocina, esto hay que saberlo, porque a veces al paciente lo tienen con un té derivado de morfina, como no le calma el dolor, le quieren aumentar morfina, y cuando le quieren aumentar morfina resulta que si antes tenía dolor ahora está peor, y es porque la pentazocina le ocupó los receptores y no le deja actuar. No actúa ni ella ni actúa la morfina. Por eso se llama acción mixta. Ella siempre úsela sola, nunca combinada con otro hipnoanalgésico. ¿Quedó clarísimo? Sí, doctora. Muy bien, Boris, gracias. Analgésicos fuertes y débiles, eso es exactamente lo mismo. Acá hemos puesto menores o mayores, también lo pueden encontrar como fuertes y débiles. Con los débiles voy a empezar con la codeína, con el tramadol, derivado de codeína, de hidrocodeína, la pentazocina que tenía de especial. No dejaba actuar a la morfina, doctora. Utiliza sola, no tiene que ser con otro. Exacto, ella va sola. Doctora, Cuando va disculpe. con otro, disculpa, ¿Eso se Adolfo, llama agonismo parcial? Sí, señor. Ya vamos a llegar a mirarla a ella. Es un agonismo parcial. Solo actúo de una forma, combinado con otro, hago el efecto opuesto. También se llama agonista antagonista o de acción mixta o agonismo parcial. Muy bien. Vamos con, de aquí va a salir los mecanismos de acción, ¿ya? Es una diferenciación entre los receptores. Yo sin tener morfina, sin colocarme morfina, tengo sustancias opioides endógenas, sí. Las encefalinas y las endorfinas. Por ejemplo, frente a una situación de un estrés severo, un parto, por ejemplo. La mamá nunca muere de dolor de parto, puede morir de hemorragia, de sangrado, de lo que quieran, eclampsia si quieren, pero no de dolor de parto. ¿Por qué? Porque se liberan mis endorfinas endógenas y ocupan receptores mu kappa y delta. Las tengo de forma natural. Frente a un cuadro severo, frente a un accidente, a veces la mamá atiende a sus hijos en el accidente, pero ella está gravemente herida y no siente nada. Y cuando ya ve que todos están atendidos, recién empieza el dolor. ¿Por qué? Porque en una situación de estrés severo se liberan encefalinas y endorfinas, y es el efecto opioide. Ocupan receptores mu kappa y delta de forma agonista.
un boxeador mientras está en el ring capaz le duele un poco, pero cuando ya pasó la pelea, está en la casa, le duele hasta la pestaña, esa noche o al día siguiente. O cuando lo patean a Super Messi, probablemente en la cancha no hay tanto dolor como después. ¿Por qué? Porque mientras el partido o mientras el boxeador está peleando, ¿qué va a pasar? Están las encefalinas y las endorfinas ahí. Y ya cuando ellas caen, porque pasó mi situación de estrés severo, recién se siente el dolor. Nunca les ha pasado que se cayeron y les pasó de todo y no sintieron dolor y después sí. Pues el estrés severo hace que yo secrete encefalinas y endorfinas de forma natural. ¿Queda clarísimo? Entonces, estos fármacos, ¿qué receptores van a ocupar? Los receptores de mis propias encefalinas y endorfinas. ¿Cómo se llaman esos receptores? Muy delta y también los kappa. La analgesia, yo tengo que ser agonistas. Agonista es que ocupa el receptor y hace lo mismo que el neurotransmisor, que son encefalinas y endorfinas. Supramedular y a nivel medular, y también los K. Pero además de hacer analgesia, lamentablemente, ¿qué problema tenemos con estos hipnoanalgésicos que dan euforia, que dan un poco de sueño? La depresión respiratoria. Esto hace que no se puede usar de pronto dosis alta, ¿ya? Porque está el riesgo de hacer depresión respiratoria y muerte. Es muy marcada la depresión respiratoria, cuando ocupa receptores muy delta, cuando ocupa acá es un poco menos. Fíjense que muchos de los ricos y famosos que son morfinómanos mueren por depresión respiratoria porque cada vez la dosis que usan del derivado opioide ya no le provoca la euforia y la tranquilidad que ellos buscan, entonces se inyectan probablemente muy rápido también y dosis mayores y hacen depresión respiratoria, ¿no? Ese es el gran problema de estos fármacos. La pupila, ¿cómo queda cuando usas un hipnoanalgésico? Como en punta de alfiler. Estos pacientes que son adictos a los opioides, los ojitos en punta de alfiler es muy llamativo. Son pacientes que andan con lentes oscuras y que van a la farmacia a comprar una nafasolina, que es un agonista alfa para que le haga el efecto opuesto, entonces les intenta Doctora, hacer... disculpe una pregunta. En esos casos de los famosos que utilizan morfina en excesos, ¿los receptores se vuelven silenciosos? Sí, porque el uso de morfina provoca, además de la dependencia, que cada vez necesita dosis mayores para usar lo mismo, tolerancia, ¿no? Entonces, la misma dosis ocupa los receptores y ya no tengo el efecto, porque los receptores como que se invaginaron dentro de la membrana y se vuelven silenciosos. Esa dosis ya no le hace nada. Tengo que dar dosis mayores y reclutar a mis receptores de reserva, y eso es con dosis más grandes. Entonces ellos van consiguiendo ese efecto de euforia, pero el efecto depresor respiratorio no consigue tolerancia. ¿Me dejé entender? La tolerancia es para la euforia, para la analgesia, pero no para la depresión respiratoria, lamentablemente. ¿Quedó mejor? Pero sí, Sí, doctora, cuando uno muchas gracias. responde la misma dosis, Boris, eso es porque los receptores se volvieron silenciosos y hay que dar más dosis, se acabó el mate. Y para que esos receptores se vuelvan, se recluten nuevos, los que están guardados, que se llaman de reserva. Otro efecto muy importante a nivel gastrointestinal, hacen estreñimiento. Muy característico. El estado de ánimo hace euforia. Ojo, no en todos los pacientes sucede lo mismo, en otros hace un poco de disforia, pero es más inusual. Dependencia, wow, así de alto. A veces al paciente, no sé si a ustedes les conté o a sus compañeros, un paciente que tuve politraumatizado, tuvo muchos meses internado, lo sacaron adelante y tiene todo normal ahora, es lo que yo siempre digo, lo recuperaron, pero magia hicieron con él. Pero él quedó dependiente del clocidol, que es un derivado de morfina, de propoxifeno, ¿no? Y bueno, ahora se trata la adicción. Psiquiatra, psicólogo, internista, con todas las áreas, ¿no? Pero ese es un gran problema, porque el paciente sabe lo que siente y es una euforia y bienestar, y genera síndrome de abstinencia. Cuando yo no tengo el fármaco, en lugar de euforia, siento disforia y me siento extremadamente mal. Y eso hace
que el paciente intente volver a consumir el fármaco, ¿no? Muchas veces a mí más me gusta que si el paciente recibió morfina para tener un buen postoperatorio, cirugía grande, muy manipulada, que ni lo sepa el paciente. A veces uno va a verlo y está sonriendo, así como en otro mundo, recién operado, ¿te duele algo? No, dice. Y el efecto de la morfina, que muchas veces se hace en la peridural o se le hace un toquecito de morfina para tener un buen postoperatorio. Sí le pica la nariz mucho al paciente porque se libera histamina la morfina con muchas frecuencias, ¿no? Y hace retención urinaria, a veces el globito vesical y hay que poner sonda muchas veces, y hace estreñimiento también, ¿no? Son los efectos adversos característicos de lo hipnoanalgésico. Bien, ¿cómo es que los voy a usar? Bueno, depende de la intensidad. Hemos dicho que codeína, dihidrocodeína, para dolor hasta una moderada intensidad, pero ya para un dolor de mayor complejidad, morfina y todos sus derivados de morfina, los fentanilos, alfentanilos, que estos ya son derivados sintéticos y estos generan extrema adicción, 80 veces más potente que la morfina, ¿no? Vamos a ver en detalle. Ok, aplicación clínica, ¿para qué voy a usar? Dolor de elevada intensidad, etiología que quieras. No conseguiste con AINES, combinamos de moderado a elevada intensidad, dolor visceral sí, no visceral también, óseo, articular, el que ustedes quieran. Esto es una indicación de oro, con mucha misericordia para el paciente porque le genera bienestar, ¿no? Al final de eso se trata un paciente terminal, de poder controlar el dolor y poder acompañarle y poder darle cierto grado de bienestar. Un infarto muy dolorido, un infarto, un dolor de elevada intensidad o un edema agudo de pulmón, podemos usarlo, pero siempre controlar la dosis para no hacer depresión respiratoria. Los más débiles para menores dolor. Dolor de menor intensidad. Cuando hablo de codeína, la codeína es interesante. La codeína es hipnoanalgésico, o sea que da sueño y controla el dolor de intensidad moderada. Codeína es un antitusivo porque es como es depresor del sistema nervioso, deprime el centro de la tos y es antitusivo de acción central. Eso usamos en COVID, por ejemplo, codeína o dextrometorfano. Codeína, además, como hace disminución de la motilidad gastrointestinal, lo estudiamos como antidiarreico. O sea que codeína tiene muchos efectos farmacológicos. Hipnótico, analgésico, porque es hipnoanalgésico, es antidiarreico y es antitusiva. Tiene todos esos efectos farmacológicos con el mismo mecanismo de acción. Que si yo lo uso como analgésico, antidiarreico, disminución de motilidad, va a dar estreñimiento, es un efecto adverso. Es un antitusivo muy poderoso, la tos se corta en pocos pacientes. Un paciente con un CA de pulmón, no tengo para qué tenerlo con mayor tos. Un paciente con una TB activa que ya está en tratamiento, puede usar, o cuando le compromete la vida al paciente la tos. Una tos de otra etiología, una tos por COVID sí la puedo cortar, porque es una tos no productiva, es una tos inflamatoria, irritativa, y baja la saturación del paciente y le genera poco bienestar. Pero cuando la tos, por otra causa, una faringitis, una faringoamigdalitis, la tos es un mecanismo de defensa que no se debe cortar. Más bien tengo que ayudarle al cuerpo para que sea una tos productiva y que pueda expectorar el paciente, no cortarla. ¿De acuerdo? Ya vamos a avanzar. Antitusivos, mucolíticos y expectorantes, el siguiente tema, terminando control del dolor, y con eso termino respiratorio. ¿Qué reacciones adversas importantes voy a tener con los hipnoanalgésicos? Sueño, porque son hipnoanalgésicos. Este es un efecto adverso importante. Provoca muchas náuseas y vómitos. Es muy usual utilizar el hipnoanalgésico y paralelamente usar el antiemético. ¿Ya? Normalmente usamos una acción central como un ondansetron, no tanto una domperidona que no va a responder. Un dimenhidrina, que se llama metoclopramida. La metoclopramida con muchos efectos adversos, ella es de acción central, pudiera usarse, pero el ondansetron con mejor performance de seguridad. Disminuye la sensibilidad al dióxido de carbono,
que si yo tengo mucho dióxido de carbono voy a tender a respirar más. Ese reflejo lo pierde el paciente y puede entrar fácilmente en depresión respiratoria. Como todos son depresores, todos son antitusivos. El que usamos es la codeína porque la codeína es el que menos efecto narcótico tiene. Pero muchas veces se ha visto que el paciente se da cuenta que la codeína en dosis alta le provoca euforia, ¿no? Y es de venta libre, lamentablemente derivado de morfina, pero es de venta libre, el paciente lo puede comprar y muchas veces se toman frascos de codeína para lograr ese efecto, ¿no? Generan tolerancia, lo que decía su compañero hace rato, ocupa los receptores y los vuelve silenciosos, entonces esa dosis ya no hace efecto. Y genera dependencia porque genera euforia. La pupila en punta de alfiler. Estos efectos adversos los quiero todos. Hacen hipotensión porque son depresores y bajan gasto cardíaco. Son depresores generales. A nivel periférico, estreñimiento. Esto es importante. O hacen unos dolores tipo cólicos extremos, a veces porque contrae al esfínter de Bode. También los uréteres y hace espasmo intestinal y espasmo ureteral y retención urinaria. Y estreñimiento, ¿no? Broncoespasmo, sí. Pacientes principalmente susceptibles. Probablemente porque ellos estimulan liberación de histamina. Este efecto se lo descubrió después, ¿ya? Esa liberación de histamina es muy claro. Con los pacientes que han recibido morfina en el postoperatorio hay un picor, no sé por qué, siempre en la nariz. Y a veces ellos no están con movimentación y lo único que piden es que les rasque la nariz, ¿no? Es característico ese picor, probablemente relacionado a la liberación de histamina. Bueno, ahora ¿cómo los vamos a ir usando? Vamos a ver en detalle, vamos a ver tramadol, vamos a ver codeína y vamos a ver morfina y pentazocina, como más en detalle, que son los más usados. ¿Qué características? No tienen techo. Más dosis, más efecto. ¿Pero qué riesgo corro si doy de pronto más dosis? Ya no hay algo. ¿Qué riesgo corro si doy más dosis? Depresión respiratoria. ¿Ya? Entonces, ese es el gran problema de estos fármacos, principalmente morfina. No, dice el cirujano, que quede nomás con dolor, pero tengo miedo. Y ese es el gran temor de usar morfina. Y es porque a veces no lo usamos en las dosis adecuadas. Entonces el gran riesgo es hacerle depresión respiratoria. A veces el cirujano prefiere que tengan un poquito de dolor o mucho, pero que no le doy morfina, ¿no? Aparte que hay que hacer un control más estricto del paciente y a veces no tenemos el personal adecuado. Pero lo justo es que un paciente que se opere no tenga dolor. ¿A usted le gustaría entregarse a una sala de quirófano y tener dolor postoperatorio? Claro que no. Una recomendación importante en estos opioides, se puede asociar con analgésicos menores, sí, no con opioide mayor, y dos opioides entre sí, intenten no usarlo. No todos producen ese efecto antagónico de pentazocina, pero si estás combinando es porque no estás sabiendo usar la dosis, ¿qué se llama? Cuando yo quiero hacer mi plantilla de dosis. No está sabiendo dosar adecuadamente el fármaco, titular, eso quiero decir, titular. Tengo que hacer una titulación. ¿Qué es una titulación? Yo voy midiendo intensidad de dolor y voy viendo mis dosis. Eso es una titulación en dolor. No estás sabiendo titular tu paciente. Si vas a usar un hipnoanalgésico, usa uno. Si es de intensidad baja, lo descartas, no lo quedas. El AINE lo deja y buscas otro opioide diferente, pero lo ideal es no combinar opioides entre sí. No siempre son antagónicos, la pentazocina sí, pero un tramadol y una morfina no son antagónicos. Pero si tramadol no te controló, busca morfina, ¿no? Bueno, ahora ya me toca entrar, ya están mis generalidades, entrar en 3 fármacos que vamos a ir viendo en detalle. Lo vamos a hacer la siguiente clase, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? A los que han quedado en la clase los felicito. Velarde. Doctora, disculpe una pregunta. En los pacientes con COVID estaría indicado el dextrometorfano?
En pacientes con COVID, cuando la tos le compromete mucho su saturación, sí usamos un antitusivo. No es en todos los pacientes COVID, ¿no? Tendría que tener no muy buen estado general, baja saturación, usando oxígeno, una neumonía complicada, sí usamos. ¿En cuadros leves, Codeína, doctora, no se no, podría utilizar en cuadros leves? puedes usarlo, pero yo no usaría una codeína que deriva de morfina, usaría un dextrometorfano que no tiene el efecto euforizante. Y fíjate que en COVID leve, generalmente te dice el paciente, es una tos seca. Cuando es seca la tos sí puedes usar. Pero cuando te dice, ya empezó un poco con expectoración, no es ideal. Ahí usamos más bien N-acetilcisteína para favorecer la fluidificación del moco y que el paciente lo pueda eliminar, ¿no? Pero el antitusivo para mí está indicado solo cuando compromete la vida del paciente. Acuérdate que la tos es un mecanismo reflejo. ¿Por qué tienes tos? Porque hay algo que está irritando o hay una materia ahí que tiene que ser expulsada. ¿Por qué en COVID usamos? Porque la neumonía es inflamatoria. Si sobre eso ya tengo un cuadro sobreagregado bacteriano, es otro caso. ¿Quedó mejor, Boris? Ya vamos a avanzar antitusivos, mucolíticos y expectorantes. Sí, doctora. Y una pregunta más, pero es un poquito más aparte. ¿Estaría indicado en pacientes con síntomas leves la aplicación de acitromicina o algún otro antibiótico? Mira, ahorita ya lo que yo estoy viendo, porque de pronto otra vez tengo pacientes COVID que ya habíamos descansado de los COVID por un mes casi. Casi todos tienen vacuna. Los cuadros probablemente están siendo más leves. Yo particularmente estoy haciendo un seguimiento más que todo en la sintomatología y fármacos sintomáticos, ¿no? Antigripales, el antigripal que ya tiene paracetamol, descongestivo si no es hipertenso, y vamos acompañándolo al paciente. En las primeras olas yo particularmente fui como más agresiva en el uso de acitromicina, se usa como antiviral en COVID, ¿no? Pese a que es un antibacteriano. Y incluso, ¿cómo se llama? La ivermectina también. Ahora lo que yo he visto que los cuadros probablemente son como más leves y hay una controversia ya con el uso de acitromicina, siempre tratando de usar la menor cantidad de antibiótico posible, lo mismo de corticoides. O sea que para mí va a depender de cómo va desarrollando su COVID el paciente. No puedo decirte para todos acitromicina o para ninguno acitromicina. ¿Quedó mejor, Boris? Entonces se podría utilizar en cuadros graves, no únicamente la acitromicina. Sí, incluso cuando haces la evaluación al paciente y tengo una faringitis importante. Claro que sí, claro que sí. Paciente que te hace cuadro febril después del 5.º día, porque la fiebre a veces al inicio, 1 día, 2 días, y pasó. Cuando pasó la fiebre y vuelve a instaurarse, eso es de cuidado, haz tomografía, haz sus laboratorios, veamos los leucocitos, veamos el dímero D, veamos la ferritina, el PCR y el LDH. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Bueno, listo, me cansé, chicos. Hemos hecho 30 minutos extra de clase, ¿ya? Les espero día lunes a ustedes. Estudien mucho, que tengan buen examen de cirugía y nos vemos día lunes. Termino opioide y me falta un tema de respiratorio. ¿Está bien? Hasta luego, doctora, gracias. Listo, doctora, gracias. Doctora, Ok, chao disculpe. muchachos, suerte. Hasta luego, Bye, doctora, bye. muchas gracias. Listo, Se cuida, Blanca, bye, doctora. bye. Chao, William. Ah, ya iba a terminar, quedaban 10 minutitos. Listo, voy a cerrar esto.